Bienvenidos a la lección del día domingo, que tiene como título La transigencia y la sutil estrategia de Satanás. Bienvenido, mi apreciado Miguel. ¿Cómo está todo, Aldair? Bien, gracias a Dios, aquí para poder profundizar sobre esas lecciones que son maravillosas. Entonces, significado de la transigencia. ¿Qué es transigencia? Es alguien permisivo, algo permisivo o alguien flexible. En muchas ocasiones nos gustan a alguien que nos permita muchas cosas, ¿verdad? Y que sea flexible con respecto a ciertas cosas de nuestra vida. Pero aquí está hablando especialmente Miguel de Satanás. Quiero que podamos nosotros profundizar y saber el carácter de Dios y el carácter de Satanás. O qué es qué significa seguir a cada uno de ellos. Vamos a leer allí, Miguel, en el libro de Juan 14:6, que nos habla un poco de quién es Dios o el carácter de Dios. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es interesante, mis queridos hermanos, saber de que el camino para nosotros poder entender y comprender el carácter de Dios es Jesús. Pero hay otro punto. En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Es interesante, mis queridos hermanos, que aquí están dos facetas. Aquí está, Jesús nos está diciendo que Él es la verdad, pero Satanás, por otro lado, en la palabra nos dice que es el padre de la mentira. Ahora, es una decisión que nosotros debemos tomar. ¿Con qué bando queremos estar, Aldair? Si queremos estar en la verdad, que es Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, o si queremos estar en la mentira, que es Satanás. De nosotros, mis queridos hermanos, depende en qué lugar queremos estar. Somos llamados a escoger la verdad. Dios nos dice que escojamos el camino que nos lleva a la salvación. Y el camino que nos lleva a la salvación es la palabra de Dios, que es la verdad de Cristo Jesús. Porque dice en su palabra, Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ahí nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que la verdad y la única verdad se encuentra en la palabra de Dios. Todo lo que dice Satanás es mentira, Aldair. Claro. Entonces, mira, según Juan 14:6 dice que Jesús o que Dios es la verdad, que Dios es el camino y que Dios es la vida. Entonces son las tres características que definen a Dios como tal. Y ahora vamos a observar las características de Satanás. Satanás es el padre de las mentiras. Es el engañador, ¿verdad? Ese ser que engaña a la humanidad y que usa la palabra de Dios de forma a su manera, flexible, para que las personas crean en eso. Pero entonces, entrando en materia, el plan de Satanás es ¿qué? Distorsionar la palabra de Dios. La palabra. Y date cuenta, Aldair, de que en ocasiones lo ha hecho, porque cuando en el principio fue a tentar a Eva y el Señor le había dicho a Adán y Eva que no comieran del fruto porque iban a morir, pero Satanás se disfraza, distorsiona la palabra de Dios y la cambia y le dice: si ustedes comen de ese fruto, ustedes no van a morir, o esa es mentira. Ese es la sutil, porque pensamos que es pequeña, Aldair, pero realmente nos lleva a separarnos de Dios, porque la intención de él, la estrategia de él es a veces con la misma palabra distorsionar la verdad, distorsionar el plan de Dios. Él siempre quiere cambiar lo que Dios quiere para nosotros. Él siempre quiere hacer otra cosa de la cual Dios quiere hacer en nosotros. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Porque te acuerdas que Jesús vino a dar vida y en abundancia. Cuando Jesús llegó a la tierra, vino a hacer milagros, a salvar vidas. Resucitó a Lázaro, sanó a la mujer que tenía un flujo de sangre, sanó a leprosos, quitó los ciegos, les dio su vista. Pero Satanás llegó a la tierra, fue a hacer lo siguiente. El plan de Satanás fue
coger y engañar a Eva, como tú decías. Entonces vino Eva y le dijo, mira, es que Dios te dijo que no comieras de ese árbol, pero es que si el día que comieres fueres más inteligentes, o eres sabio, fueres como Dios. Y como al ser humano nos encanta tanto el poder y la autoridad y las cosas, normalmente, lamentablemente, Eva permitió que eso pasara. Entonces, Satanás cambió la estrategia. Ya Satanás no dijo, bueno, yo voy aquí a matar a la iglesia, ya no voy a hacer daño, a torturar, ya no voy a hacer la inquisición en los momentos de la inquisición. Ahora mi estrategia va a ser involucrarme en el cristianismo. ¿Cómo usted sabe de su enemigo? ¿Cómo usted tiende a tener el control de su enemigo? ¿Estando lejos de él? No, estando cerca. Y lo que hizo Satanás fue eso, estar cerca de nosotros e involucrarse en la iglesia para poder engañar y allí distorsionar la palabra de Dios. Correcto, Aldair. Pero hay algo interesante, mis queridos hermanos. Así como Satanás quiere distorsionar la palabra y quiere distorsionar nuestras mentes, ¿saben ustedes cómo podemos contradecir y cómo podemos contrarrestar a esa tentación? Con la misma palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado, que Satanás se le presentó en el desierto, Jesús respondía con un escrito está. Y siempre que respondía con un escrito está, el diablo huía. De ninguna otra manera, mis queridos hermanos, vamos a poder a vencer con esta estrategia que tiene Satanás. Porque él aún nos quiere engañar, Aldair, con la palabra de Dios. Porque a veces cita en la palabra de Dios, pero lo hace de manera errónea para contradecir la verdad de Dios. Pero nosotros con la misma palabra de Dios le podemos hacer frente a ese enemigo y podemos vencer. Aldair, ¿tú crees que nosotros podemos usar de manera correcta para poder vencer a Satanás por medio de las Escrituras? Correcto. Y lo más importante, claro que sí, es entender de que la palabra de Dios es la verdad. Y siempre recuerda esto, que la palabra de Dios va a permanecer aunque se desplomen los cielos. Y la única guía segura, mi apreciado, para que tú y yo podamos confiar plenamente en Dios es la palabra de Él misma. Es que dice que la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Qué maravilloso saber que si yo leo la palabra de Dios y si yo puedo escudriñarla y vivirla, mi vida va a ser diferente. Y Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos diferentes y que marquemos la diferencia, no que creamos a medias, no que seamos flexibles como lo que dice allí el significado de la palabra, de esa sutil de Satanás. Es importante vivir la palabra de Dios con hechos y en nuestra experiencia. Dios nos bendiga.